Una cosa que os quería comentar, hemos hablado mucho de salir de de salir de la caja, de esta expresión de salir de la caja. Hay algo en común, bueno, la adicción que mencionaba al presentar a Ignatius es una enfermedad mental. La depresión es una enfermedad mental. Algo que creo que comparten ambas es, y que yo relaciono con salir de la caja, es que el sujeto, el enfermo, no quiere estar en su piel, quiere escaparse de su cuerpo, de su vida, no quiere tener esa vida. Entonces, entiendo que esa puede ser una razón de querer salirse de la caja y que ese puede ser un motor a la hora de crear el quiero salir de mi mundo, entonces me voy a sumergir en un lienzo, me voy a sumergir en un folio a crear otras vidas, a manejar a otros personajes como si fuese un dios, cualquier cosa con tal de no estar en mi cuerpo, en mi vida y en mi Yo rutina. creo que hay un gran malentendido ahí. Vale. A mí me da mucha rabia cuando alguien dice voy al teatro a evadirme o voy a pintar para salirme de mi mundo. Yo creo que es más bien al revés. Voy al teatro a encontrarme a mí mismo. Ya. Pinto para encontrarme a mí mismo. Juego al ajedrez para yo proyectarme, para ver de alguna manera cómo en algo muy abstracto eso puede decir algo muy íntimo de mí. Vas a encontrarte a ti mismo, no te vas a evadir. Yo creo que ese sería como el giro, ¿no? Entonces, cuando uno se... Fíjate en todo el contrasentido, que es una contradicción, pero muy significativa. Cuando uno se atreve a salirse de la caja, por lo tanto está perdido, ahí hay más posibilidades de tener una conexión muy íntima contigo y de conocerte a ti mismo de una manera más profunda. Precisamente porque te saliste de unos convencionalismos que en el fondo no te reflejaban, sino que eran unas normas arbitrarias que alguien había puesto ahí. Mientras tú estás en esa caja, tu relación contigo mismo es mucho más impersonal. Cuando tú te sales de esa caja, no es por evadirte, sino para perderte. Es algo muy místico. Es algo a lo mejor de los místicos, San Juan de la Cruz, de Santa Teresa. Uno sale de sí mismo para encontrarse. Un poco pienso que va por ahí la cosa. Entonces, en este sentido, claro, hay ese choque, ¿no? Alguien, como hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Alguien que se obsesiona, que se aísla, un creador que se aísla. Pero ese aislamiento precisamente no está para poder compartir algo o verte reflejado en algo. No hay detrás de ese aislamiento un amor, y el amor al fin y al cabo es compartir algo, poner algo en común. Leoncho. Exacto. Totalmente de acuerdo con todo lo que dice Ignatius, pero hay un pero en mayúsculas para mí. A continuación tienes que equilibrar ese rato de total inspiración, creatividad, de encuentro contigo mismo, con algo que sea justo lo opuesto para hacer el equilibrio. Seguramente Lucía es quien más ha disfrutado y sufrido de nosotros 5 del placer de escribir. Es decir, escribir es un placer, pero puede ser durísimo. Es que ahí va a ir, porque yo he pintado y he expuesto y he estado en grupos, y mi hija tiene un grupo y mi hija es más famosa que yo como artista, obviamente. Pintar o hacer arte es mucho más feliz. Para mí es una experiencia Déjale feliz acabar a Leoncho. escribirlo. Entonces, lo que quería decir es, si después de X horas, por ejemplo, escribiendo, pintando, jugando al ajedrez, lo que sea, tú buscas el equilibrio y haces a continuación en el resto del día algo totalmente opuesto a esa actividad, es mucho menos probable que acabes teniendo algún tipo de enfermedad mental. Y yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta de eso. O sea, yo he cubierto muchos deportes, todos los deportes olímpicos durante algunos años. En realidad el deporte profesional de élite es insano por naturaleza, porque consiste en llevar tu cuerpo al límite, incluido el ajedrez como deporte mental. Pero ser muy creativo en tu profesión, escribir, pintar, hacer lo que hace Ignatius o lo que hace José Antonio, eso es muy creativo, pero requiere que haya una válvula de escape. Tienes que equilibrar y completar esa actividad tan exigente intelectualmente con otra totalmente distinta, creo yo. Lucía. A ver, es que mi experiencia, y aquí solo puedo hablar de mi experiencia. Pintar o hacer música era muchísimo más fácil, lo que pasa que no me lo pagaban, que escribir. Escribir, y ahí sí que lo comparo con el ajedrez. El ajedrez te obliga a pensar mucho, escribir te obliga a pensar mucho. Y además, al cabo de un rato, al menos en mi caso, te duele la cabeza, te duelen los ojos, te deprimes, incluso te vuelves obsesivo.
pintar era maravilloso, era dejarse llevar. Y entonces hay, ¿cómo se llama este que se llama Zufofoglisky? Bueno, un señor que tiene una teoría que se llama la zona, el del flujo, que se llama, tiene un apellido tan incomprensible, pero él dice, y yo lo he vivido, que entras en un momento en que se llama la zona, es decir, entras en un momento de trance. Yo lo he vivido siempre, que de repente estás como... Y a mí me pasó en el Museo de Granada, hay un museo de ciencias, que sales y hay una cajita que tienes que arreglar e ir colocándolas. Y llegó un montón de gente, iba colocando piezas y no lo conseguía, iba colocando piezas y no lo conseguía. Y yo era la última, y yo llegué y empecé, pi, pi, era como pi, 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 y de repente entré en zona, o sea, era como... ¡Pum! Lo hice, ¡pa! Y hice, ¡uy! Y todo el mundo me dijo, estás loca, has montado un pollo. Porque había, o sea, no me daba cuenta ya de que había gente alrededor. Y dice, ¡uy! Cuando entras, también me ha pasado con poesía. Por eso creo que los poetas se deprimen más, porque es que tienes que ir casi haciendo orfebrería cuando lo haces bien. Pues cuando entras en ese momento, que para mí es más fácil pintando, entras en un estado de trance. Y ahí hablaríamos que es por la dopamina, por lo que sea, y entras en un estado de flujo de conciencia, y es alucinante. Y no necesitas drogas para hacerlo. Pero es cierto que en este mundo en el que te exigen mucha productividad, hay móviles, todo el mundo te está llamando, patatín, patatín, es muy difícil. Pero para mí es mucho más duro escribir en el sentido del esfuerzo mental, lo obsesivo que es, lo artesanal que es, que pintar, que eso sí que te lleva muy rápidamente a un estado de flujo y que te lleva muy rápidamente a un estado de euforia al que puedes entrar, pero que no te pagan, a mí no me lo pagaban. Pero no siempre, o sea, para mí son actividades muy distintas, porque escribir implica un esfuerzo intelectual muy profundo que para algunos artistas que hacen arte concreto, por ejemplo, yo sé que hay artistas que les cuesta mucho, pero el tipo de arte que hacía yo no requería eso. Ignatius, tú cuando subes al escenario tienes la sensación de perder un poco las riendas, de volverte un poco loco. ¿O realmente todo lo que haces ahí arriba lo estás pensando bien? Precisamente tú, que tienes un estilo muy impredecible, muy explosivo. Sí, no es nada premeditado eso, sino es lo que decíamos antes, es pura incapacidad. Yo soy incapaz de estar en control de la situación y me sale la histeria y me sale el pánico, porque nunca me creí capaz de subirme arriba a un escenario. No fue una cosa que yo no me siento con las riendas. Es más, yo creo que cuando uno se siente en control de la situación, ya es que algo estás haciendo mal. Pero esa euforia la has llegado a sentir, el de repente estar arriba y decir, ahora sí, ¿sabes? Yo creo Llevo media hora y ya he llegado. nos pasa a todos. Sí. La tensión es algo muy humano. Y tienes mucha razón en decir que en un mundo como el actual parece que la atención se nos está hackeando y cada vez es más difícil adueñarnos de nuestra atención. Pero esto nos pasa a los seres humanos. Cuando ponemos nuestra atención en algo, pienso que esa es la verdadera revolución, contemplar. Cuando tú que te quedas quieto contemplando algo, de alguna manera ya la realidad cambia. Porque tú estás poniendo ahí una atención muy especial. Estás poniendo tu mirada y estás poniendo tu amor. Y eso es muy importante. Y cualquiera lo hacemos en nuestra vida. Y ahí, como tú dices, se puede decir, ¿no?, que a lo mejor entras en trance porque estás como muy enfocado y esa capacidad la estamos perdiendo. Y yo aquí lo que veo de fondo, lo que decías tú, ¿no?, de la sensación de perder las riendas. Sí. En el fondo, volviendo al tema, ¿no?, de la genialidad y la locura, ¿de qué estamos hablando? De perder las riendas. Alguien que se le califica un genio o un loco es alguien que no está en posesión de sí mismo. Es alguien que no tiene las riendas. Claro. Por eso es algo que se desborda. Un genio o un loco es alguien, en el fondo estamos hablando de lo mismo, entiendo, en el sentido de alguien que se está desbordando y que ya no está en control de la situación. Por eso pienso que muchos artistas, se habla del don o de la llamada. Pienso que un artista, más que esforzarse, se entrega. Muchas veces decimos, hay que esforzarse para escribir bien, hay que esforzarse para jugar al ajedrez. Yo pienso que hay que entregarse. Y uno ahí se da, de alguna manera, y está en disposición de entrar en trance precisamente porque prestas mucha atención. Pero te sales de ti mismo. Y yo creo que ahí entramos. Ahora venía de estar con unos amigos, Julián y José. Ellos tienen un grupo de terapia en Elche, se llama Magma Comedy, y trabajan en un centro terapéutico con jóvenes, sobre todo con diversos problemas familiares,
de autismo, por ejemplo, y ellos en la terapia han incluido un taller de hacer comedia, de hacer monólogos cómicos. Y es increíble la pasión que alguien que tiene una herida, siente su realidad quebrada en su día a día, cómo encuentra en la comedia algo donde agarrarse con mucho deseo, porque eso significa, fíjate tú, la comedia, que es algo de perder las riendas, de volverse loco, lo ven precisamente como algo que puede trascender su dolor personal, su dolor personal. Y aquí quería llegar a algo que estábamos hablando que me parece muy significativo. Tienes la sensación cuando estás creando, haciendo comedia, jugando al ajedrez, escribiendo, pintando, de que estás rompiendo un esquema. Estás rompiendo un esquema, pero al mismo tiempo no es romper por romper, sino estás rompiendo el esquema y al mismo tiempo tendiendo un puente nuevo. Por eso muchas veces yo digo lo de Shiva. Shiva, yo lo digo mal porque Shiva es masculino, ¿no? Yo, Shiva, la diosa de la comedia, y Shiva creo que es masculino. Pero Shiva en la mitología india es alguien que es Shiva la destructora, Shiva el destructor. Destruye, pero al mismo tiempo para dejar el terreno preparado para que ahí pueda florecer algo nuevo. Es el famoso chiste de iban dos y se cayó el del medio. Tenemos A y tenemos B, y de repente se cae el del medio. Ahí se cae la cultura, la civilización. Ahí hay un puente que se rompió. Pero al mismo tiempo nos estamos riendo y ahí viene la risa. ¿Qué hay más simbólico para un loco o un genio que la puta risa de loco? De repente parece que ahí hay algo que se está rompiendo y hay algo que se está creando al mismo tiempo. La risa es algo muy cáustico, como diciendo aquí se está erosionando, aquí se está desmoronando algo. Pero al mismo tiempo crea un vínculo nuevo que a ti y a mí, a través de la risa, decimos, hostia, no nos estamos entendiendo, pero nos estamos riendo juntos y eso ya crea un vínculo aquí muy íntimo. De alguna manera. Hay una destrucción y un puente que se tiende al mismo tiempo.